Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que de seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que nos ha dejado a todos con el corazón un poquito más caliente y una sonrisa en la cara. Estamos hablando de un reciente anuncio, o más bien, una revelación, de uno de nuestros actores favoritos, un nombre que resuena con fuerza en el mundo de la actuación y que, créanme, tiene un gran impacto en el corazón de sus seguidores, Kerem Bürsin. Y es que, como indica nuestro título, él mismo ha revelado algo muy personal y preciado para él. Vamos a desgranar qué es exactamente lo que Kerem Bürsin considera lo más valioso que tiene, y por qué esta declaración es tan significativa. Prepárense, porque creo que esto les va a gustar tanto como a nosotros. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es súper rápido, totalmente gratis, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos allá. Muchas veces, cuando pensamos en celebridades, en figuras públicas, solemos imaginarlas rodeadas de lujos, de éxito profesional, de ovaciones del público, y ciertamente, Kerem Bürsin tiene todo eso y mucho más. Ha conquistado pantallas, ha protagonizado historias de amor que nos han robado el aliento, y su carisma es innegable. Desde sus inicios, su presencia en la pantalla ha sido magnética, y su talento para dar vida a personajes complejos y entrañables lo ha catapultado a la fama internacional. Sus roles en series y películas han resonado en millones de hogares, creando una conexión profunda entre él y su audiencia. Sin embargo, lo que hace a una persona realmente interesante, lo que le da profundidad, no es solo su fama o su fortuna, sino aquello que valora en lo más íntimo de su ser. Y eso es precisamente lo que Kerem Bürsin ha compartido recientemente, y lo que hoy queremos analizar con ustedes. Ha sido un momento de honestidad brutal, una de esas declaraciones que te hacen pensar, que te invitan a reflexionar sobre tus propias prioridades en la vida. ¿Qué podría ser tan importante para alguien que parece tenerlo todo? ¿Su carrera? ¿Su fama? ¿Su fortuna? Si bien todas estas son facetas importantes en la vida de cualquier persona, y más aún en la de una estrella como Kerem, la respuesta va mucho más allá de lo material o de lo profesional. La revelación apunta directamente a un tesoro intangible, algo que no se puede comprar ni vender, algo que se cultiva con el tiempo y se nutre con el cariño. Se trata de aquello que da sentido a la vida, que nos sostiene en los momentos difíciles y que multiplica la alegría en los buenos. En un mundo a menudo dominado por la competencia y la superficialidad, encontrar y aferrarse a aquello que verdaderamente importa es un acto de valentía y sabiduría. Hemos estado siguiendo de cerca las últimas entrevistas y publicaciones de Kerem Bürsin, y hay un tema recurrente que emerge con una fuerza especial. No es algo nuevo, ya que ha dejado entrever su apego a sus raíces y a su círculo cercano en ocasiones anteriores, pero la forma en que lo ha expresado recientemente ha capturado la atención de todos. Él, con esa sencillez que lo caracteriza a pesar de su estrellato, ha sido muy claro al señalar que lo más valioso que posee no es algo que pueda exhibir en una vitrina o acumular en una cuenta bancaria. Es algo mucho más profundo, arraigado en el corazón y en las relaciones humanas. Su discurso, alejado de la vanidad y cargado de sinceridad, nos transporta a un plano más íntimo y reflexivo. Entonces, ¿qué es exactamente este tesoro que Kerem Bürsin considera lo más valioso? Sin rodeos, y basándonos en sus propias palabras, lo que él considera su bien más preciado, su mayor riqueza, es su familia. Sí, han leído bien. No es un coche de lujo, no es una mansión, no son contratos multimillonarios. Es su familia. Y cuando hablamos de familia, hablamos de ese núcleo afectivo, de esas personas que son nuestro refugio, nuestro pilar, nuestro primer y último amor. No se trata solo de los lazos de sangre, sino de la red de apoyo incondicional, de los recuerdos compartidos, de las risas y los llantos que nos han moldeado. En varias ocasiones,
Kerem ha hablado sobre la importancia de sus padres, de sus hermanos, de los lazos familiares que lo unen. Ha compartido anécdotas sobre su infancia, sobre cómo sus padres fueron su primer ejemplo y su mayor inspiración. Ha mencionado la complicidad con sus hermanos, los juegos de infancia, las peleas y las reconciliaciones que forjan lazos indisolubles. Pero esta vez, la declaración fue particularmente contundente. Fue una afirmación rotunda que resonó con una sinceridad que es difícil de ignorar. Dijo, en esencia, que su familia es su ancla, su fuerza, el verdadero motor que lo impulsa. Es en ellos donde encuentra la paz, el apoyo incondicional y el amor que lo define. Esta declaración va más allá de un simple agradecimiento, es una profunda afirmación de lo que verdaderamente da significado a su vida. Es fascinante cómo, en un mundo que a menudo prioriza el éxito individual y la autonomía, figuras públicas como Kerem Bürsin nos recuerdan la importancia fundamental de las conexiones humanas. En la vorágine de la industria del entretenimiento, donde las giras, los rodajes y las apariciones públicas pueden llevar a una persona lejos de sus seres queridos, el hecho de que Kerem ponga a su familia en primer lugar dice mucho de su carácter y de sus valores. Demuestra que, a pesar de la fama y las tentaciones de un mundo a menudo superficial, ha mantenido firmes sus raíces y ha sabido valorar lo verdaderamente importante. Es un ejemplo de cómo equilibrar una carrera exitosa con una vida personal plena y conectada. Esta revelación no es solo una anécdota sobre un famoso. Es un reflejo de lo que muchos de nosotros sentimos y valoramos en nuestra propia vida. ¿Quién no ha experimentado el consuelo de un abrazo familiar? ¿Quién no ha sentido el orgullo de ver crecer a sus hermanos o sobrinos? ¿Quién no ha contado con el apoyo inquebrantable de sus padres en los momentos más difíciles? Estos son los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas, las raíces que nos mantienen firmes ante las tormentas. La familia es ese puerto seguro al que siempre podemos regresar, ese lugar donde somos aceptados y amados incondicionalmente, tal como somos. Lo que hace que la declaración de Kerem sea tan poderosa es la autenticidad con la que la expresa. No parece una frase sacada de un guión o una respuesta ensayada para la prensa. Se siente genuina, nacida de la experiencia y de la convicción. Al escucharlo, uno puede percibir la emoción en su voz, la calidez en sus palabras. Y es precisamente esa autenticidad la que conecta con el público. Nos vemos reflejados en esa idea de que, al final del día, las personas que nos aman y a las que amamos son lo que realmente importa. Nos anima a reevaluar nuestras propias relaciones y a invertir en ellas. Pensemos en la presión que debe sentir un actor de su calibre. Constantemente bajo escrutinio, con agendas apretadas, viajando por todo el mundo. Mantener esos lazos familiares fuertes en medio de todo eso requiere un esfuerzo consciente, una dedicación especial. Es fácil, con tantas exigencias, descuidar las relaciones personales. Y que él lo mencione tan abiertamente es una forma de honrar a su familia y de inspirarnos a nosotros a hacer lo mismo. Es un recordatorio de que, sin importar cuán exitosos seamos en nuestras carreras, el verdadero éxito reside en la calidad de nuestras relaciones y en el amor que compartimos con quienes nos rodean. La verdadera medida de una vida no está en los aplausos del público, sino en la calidez de los abrazos familiares. Además, esta perspectiva nos abre un abanico de reflexiones sobre el significado de la riqueza. A menudo asociamos la riqueza con lo material, con la cantidad de dinero o posesiones que tenemos. Pero Kerem Bürsin nos recuerda que la verdadera riqueza es, en muchos casos, intangible. Es el amor, el apoyo, la conexión. Es tener personas que te amen por quien eres, no por lo que tienes o por lo que haces. Y eso, mis amigos, es un tesoro incalculable, un patrimonio que ninguna crisis económica puede devaluar. La riqueza emocional y relacional es mucho más duradera y gratificante que cualquier acumulación material. Su familia no es solo un concepto para él. Es una fuente de energía,
de inspiración. Es la razón por la que se levanta cada mañana, por la que se esfuerza por ser mejor. Es su red de seguridad, su zona de confort. Y en el ajetreado mundo de la fama, donde las relaciones pueden ser efímeras y las adulaciones superficiales, tener una base familiar sólida es un verdadero regalo, un escudo protector contra las adversidades. Es el motor que lo impulsa a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Podemos imaginarlo compartiendo momentos íntimos con sus seres queridos, riendo, llorando, apoyándose mutuamente. Son esas pequeñas cosas, esos instantes cotidianos, los que construyen una vida rica y plena. Una cena en familia, una conversación sincera, un paseo juntos, una simple llamada telefónica. Y que él, con toda su popularidad, no olvide esto, es algo digno de admirar. Nos muestra que, detrás de la figura pública, hay una persona con sentimientos profundos y valores sólidos, una persona que comprende la esencia de la felicidad humana. Esta revelación también nos invita a pensar en nuestras propias vidas. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿Estamos dedicando suficiente tiempo y energía a esas personas que realmente importan? En la rutina diaria, es fácil dejarse llevar por el trabajo, por las responsabilidades, por las distracciones. Corremos de un lado a otro, cumpliendo con nuestras obligaciones, y a veces olvidamos lo esencial. Pero es importante hacer una pausa, mirar a nuestro alrededor y recordar quiénes son nuestros verdaderos tesoros, aquellos que nos dan fuerza y sentido. Kerem Bürsin, con esta simple pero profunda declaración, nos ha regalado una lección de vida. Nos ha recordado que, en la búsqueda del éxito y la felicidad, no debemos descuidar aquello que nos nutre el alma. La familia es ese refugio seguro, ese amor incondicional que nos permite enfrentar cualquier desafío con mayor fortaleza y optimismo. Es el ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Y es justo en este punto donde quiero hacer una pausa para agradecerles a ustedes, a cada uno de los que están viendo este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal sea posible. Ustedes son parte de nuestra comunidad, y nos encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Su interés y sus comentarios nos motivan a seguir buscando contenido que les aporte valor y les haga pensar. En resumen, la revelación de Kerem Bürsin de que su familia es lo más valioso que tiene es un poderoso recordatorio de la importancia de los lazos afectivos y de la verdadera riqueza que reside en las relaciones humanas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a valorar el amor y el apoyo de nuestros seres queridos. Es una lección de humildad y de sencillez, que nos recuerda que, más allá de la fama y el éxito, lo que realmente nos hace felices y plenos son las personas que tenemos a nuestro lado. Nos enseña que la verdadera fortuna no se mide en bienes materiales, sino en la calidad de nuestras conexiones y en la profundidad de nuestro amor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este vídeo. Espero de verdad que les haya gustado y les haya hecho pensar tanto como a nosotros. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Qué es lo más valioso en sus vidas? ¿Se sienten identificados con la declaración de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no duden en darle un buen like, compartirlo con sus amigos, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.